Bienvenido al día 2 de esta serie, donde estaremos recorriendo Europa con el hándicap de no poder movernos en avión. Si visteis el vídeo anterior, sabréis que nos quedamos sin entradas para el Parlamento, así que hoy tocaba madrugón para conseguirlas. Bueno, pues hemos comprado las entradas para entrar ahora al Parlamento de Budapest, pero como nos las han dado para dentro de como 2 horas, hemos decidido dar una vuelta y nos hemos encontrado con esta plaza. Para entender el significado de la plaza que visitaremos hoy, es esencial conocer los eventos claves que han dado forma a la Hungría moderna. Tras la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió 2/3 de su territorio con el Tratado de Trianon en 1920, un golpe devastador para la nación. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país se alineó con la Alemania nazi, pero cuando intentó cambiar de bando en 1944, fue ocupada por los nazis y posteriormente por los soviéticos en 1945. Después de la guerra, Hungría quedó bajo influencia de la Unión Soviética, convirtiéndose en una república socialista. Pero en 1956, la Revolución húngara sacudió el país. Miles de personas salieron a las calles exigiendo el fin del dominio soviético, a lo que la URSS respondió con una brutal represión. Durante la Guerra Fría, Hungría permaneció como un estado comunista, pero con un sistema más tolerante que otros países del bloque soviético. En 1989, con el colapso del comunismo en Europa, Hungría fue uno de los primeros en iniciar una transición pacífica hacia la democracia y la economía de mercado. Y ahora que sabemos esto, volvemos a la plaza. Con esta plaza, que es la Plaza de la Libertad, está a 5 minutos del Parlamento, que está por esa calle, y es la plaza más polémica de toda Europa. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, de momento tenemos esto aquí detrás, pero literalmente en cada esquina tenemos algún monumento que se ha realizado a lo largo de la historia de Budapest, la historia reciente de Budapest, y que se contradice completamente. Así que vamos a ver. Este de aquí, por ejemplo, es el último monumento que queda en Hungría que hace referencia a su pasado soviético. Es el último porque el resto de los monumentos de esta categoría que había en el país y en la ciudad de Budapest se trasladaron a un parque de monumentos que hay ahora en las afueras de la ciudad. ¿Y por qué justamente este sigue aquí? Bueno, se debe a que ha habido una especie de acuerdo de chantaje entre el gobierno húngaro y el gobierno de Moscú, por el cual, pues si el gobierno húngaro retiraba este monumento, en Moscú se retiraría un cementerio en el que están enterradas muchas de las víctimas húngaras de la Segunda Guerra Mundial. Y pues por eso está aquí todavía. Vale, ahí teníamos la estatua, el monumento a la URSS, y justamente aquí tenemos la Embajada de los Estados Unidos, que además lleva aquí muchísimo tiempo, lleva tanto tiempo que ya estaba aquí cuando en el año 1956 estalla la Revolución Húngara contra el comunismo, que pues era bastante represivo en ese momento, y estalla una revolución. Entonces pues los soviéticos sacan a los tanques y intentan reprimir la revolución, y los húngaros se intentaron refugiar en la Embajada estadounidense. Y por eso, ahora mismo, si lo veis, pues está todo lleno de volardos antitanques, que son todos estos grises de por aquí, para proteger la embajada. Y junto a ella pues tenemos aquí a George Bush, que fue presidente de los Estados Unidos durante la caída del comunismo. Lo era en el año 89, cuando son las revoluciones del Este y cae el comunismo en Europa del Este. Y además fue el primer presidente estadounidense que visitó Hungría, y que además dio un discurso que fue muy importante, y pues por eso tenemos aquí la estatua que pues, casualmente señala el monumento de la URSS y que es bastante polémica, pues, como todo lo que hay en esta plaza. Seguimos aquí en la misma plaza de antes y ahora tenemos a Ronald Reagan. Ahí lo tenemos, caminando desde el Parlamento, que es ese edificio precioso que se ve detrás, hacia la estatua de la URSS, o el monumento conmemorativo de la URSS, que hemos visto ya 3 veces. Vale, ¿por qué han puesto a Ronald Reagan? Porque siguiendo a Bush, pues fue uno de los presidentes más importantes, de hecho el presidente más importante, que conspiró de todas las formas posibles para acabar con el comunismo en Europa, y sobre todo en Europa del Este. Es con Ronald Reagan con lo que cae la URSS, y por lo tanto pues se le coloca aquí. Por este motivo, para muchos húngaros significa o simboliza un símbolo de la libertad y del bienestar, pero para otros ejemplifica el momento en el que Estados Unidos, o sea, en el que Hungría deja de estar sometida a la URSS para estar sometida a los Estados Unidos. Porque al final pues parece que Hungría no tiene una historia propia, sino que Estados Unidos es la responsable de todo lo que ocurre en este país, incluido su liberación de la Unión Soviética. Terminar, como último elemento controversial de la plaza, tenemos este monumento que fue encargado por Víctor Orbán en 2014
el cual está formado por un arcángel y un águila. El arcángel representa el pueblo húngaro que fue ocupado por el ejército nazi de Alemania. Y esto no fue del todo así, pues muchos historiadores dicen que trata de blanquear la contribución de Hungría, del gobierno húngaro con el ejército nazi, ya que nunca se opusieron. Y en respuesta a esto se ha hecho un contramonumento abajo, volardos que vemos hilados con un alambre de espino, en el que hay testimonios de gente que sufrió represión de este gobierno. El monumento tiene, como vemos, pues detalles muy simbólicos por todos lados, y otro de los detalles sería las columnas. Vemos que hay unas columnas que están bien, pero otras que están en ruinas, y no están en ruinas porque se hayan roto con el paso del tiempo, porque el monumento, como hemos dicho, es súper reciente. Están rotas porque representan el quebrantamiento de la democracia con la llegada del ejército nazi. Otro elemento más, la patita del águila, que tiene una especie de pulserilla que pone 1944, año en el que entran los nazis y dan un golpe de estado aquí en Hungría. Último de este monumento, pues como vemos hay maletas y todo eso en homenaje a todas estas personas que perdieron la vida en los campos de trabajo y de concentración, pero en vez de poner flores, la mayoría de obsequios que hay son piedras, porque los judíos obsequian en vez de con flores, con piedras a sus seres queridos. Y aunque teníamos pensado visitar el Parlamento en este vídeo, finalmente hemos decidido dejarlo para el siguiente. Cuéntanos en comentarios tu opinión sobre esta plaza y el gobierno actual de Hungría, o si conoces algún lugar similar a este en Europa.